El día de hoy estaremos revisando el tema de deriva génica dentro de la unidad 3. Cuando hablamos de la deriva génica, necesitamos revisar tres conceptos que son importantes. El primero es el tamaño poblacional, es decir, cuántos individuos están en una población y cuántos de estos dejan efectivamente copias de sus genes a las siguientes generaciones. El otro es acerca de los alelos fijos. Cuando hablamos de cómo definir las frecuencias alélicas, hablábamos de que algunos alelos están representados en una población con una frecuencia de 1, es decir, están fijos. Y, aunque no lo habíamos discutido, cuando tenemos alelos fijos, hablamos también de pérdida de diversidad alélica. Esto es, no hay capacidad de tener otros alelos en las poblaciones cuando un alelo está fijo. La deriva génica es aquel proceso en el cual las frecuencias genotípicas y fenotípicas no pueden predecirse como eventos determinísticos, es decir, no podemos decir que si ahora tenemos una frecuencia de 0.5, en la siguiente generación para el mismo alelo vamos a obtener esa frecuencia. Esto es porque las frecuencias alélicas de una generación a la otra pasan con un error. Para explicar qué es el error estadístico, pongamos un ejemplo hipotético. En esta población de lagartijas tenemos lagartijas con fenotipo blanco y lagartijas con fenotipo negro. Supongamos que el alelo que les confiere la coloración blanca y negra está en la misma proporción, es decir, lo encontramos en 0.5. Y supongamos que cada una de las generaciones de nuestras lagartijas es de 10 individuos. En la primera generación teníamos 5 individuos blancos y 5 negros, pero en la siguiente generación es probable que encontremos 6 individuos blancos y 4 negros. Estas diferencias entre lo que esperamos y lo que observamos no nos deben de sorprender. Si nosotros hubiéramos echado 20 volados, no nos sorprendería encontrar 12 veces águila, y por lo tanto, esta diferencia entre una probabilidad de 0.5 y de 0.6 puede deberse a las mismas razones por las que encontramos 12 veces águila y 8 sol, al azar, un error de muestreo. Mientras menos veces, menos eventos tengamos, menos tiros tengamos, mayores van a ser las discrepancias entre lo que esperamos y lo que observamos. Esas diferencias entonces entre lo que esperamos y lo que observamos son el error estadístico de muestreo, y este error de muestreo es la causa de la deriva génica. Vamos a analizar un ejemplo numérico y vamos a considerar el ejemplo más simple posible, una población haploide que consiste de 2 individuos. En estos 2 individuos, inicialmente uno de ellos tiene el alelo A1 y el otro individuo A2. Recordemos que los organismos haploides solo presentan una copia para cada uno de los genes. Entonces, los individuos serían O1 o 2. Si asumimos que son 2 colores, podrían ser, por ejemplo, blanco y gris. En la población, las frecuencias de los alelos, entonces, serían similares. Y vamos a llamar a la frecuencia del alelo A1P y a la frecuencia del alelo A2Q. Cada individuo en esta población va a producir un gran número de progenie, es decir, no están limitados por su fecundidad. Y cada uno de los hijos va a ser siempre una copia idéntica de su padre. Es decir, el padre A1 va a engendrar solo hijos A1 y el padre A2 va a engendrar solo hijos A2. Ahora, metamos en juego a la deriva génica.
En la siguiente generación solo vamos a escoger 2 individuos aleatoriamente de toda la progenie. Supongamos que hay una explosión, hay un huracán, hay un incendio y solamente 2 individuos sobreviven tras un evento catastrófico que no tiene que ver con la biología del organismo, sino con una condición externa que no pueden ellos controlar y que va a afectar el número de individuos, el tamaño poblacional en las siguientes generaciones. Si escogemos solamente 2 individuos, no es difícil ver que la probabilidad de que ambos sean A1 es igual a P al cuadrado. La probabilidad de que uno sea A1 y el otro A2 es igual a 2PQ. Y la probabilidad de que ambos sean A2 es Q al cuadrado. Esto nos recuerda a nuestras frecuencias esperadas en Hardy-Weinberg. Y así es. Estas frecuencias siempre se van a presentar con estas probabilidades, o las probabilidades de que aparezcan estas combinaciones son las que están determinadas por el equilibrio de Hardy-Weinberg. En este caso, recordemos que no hablamos de individuos ni de genotipos, sino de que 2 individuos haploides van a estar representados en la siguiente generación. Es obvio también que cuando P sea igual a 1, vamos a encontrar solo individuos A1 y entonces Q va a ser igual a 0. Y P va a ser igual a 0.5 si uno fue A1 y el otro fue A2. Y P va a ser igual a 0 si ambos individuos fueron A2. Si restringimos nosotros el número de individuos que pasan a una siguiente generación, podemos perder un alelo, inclusive cuando hayamos partido del evento de que ambos alelos eran igualmente frecuentes. Por lo tanto, tenemos que como efecto de la deriva génica de las disminuciones en tamaños poblacionales relacionadas con eventos que no tienen que ver con la biología del organismo, tenemos pérdidas de alelos o inclusive los casos en que se fija uno de los alelos. Si nosotros en lugar de escoger 2 individuos, escogemos ahora 3, 4, 5 o 6 individuos, al igual que en nuestro primer ejemplo, la probabilidad de que todos los individuos sean A1 va a ser igual a P al cuadrado. La probabilidad de que la mitad sea A1 y la otra mitad A2 sería igual a 2PQ. Y la probabilidad de que todos sean A2 sería igual a Q cuadrado. Sin embargo, esperamos que la probabilidad de que todos los individuos muestreados sean solo A1 o sean solo A2 disminuya. Y esto nos sugiere que en una sola generación no se va a fijar uno de los alelos cuando los tamaños poblacionales sean mayores. La expresión general que nos permite intuir cómo se dan estos cambios es la siguiente. La probabilidad de que I esté presente en la progenie, dada la frecuencia que tenía este alelo en los padres, es igual a I entre 2n al cuadrado menos 1 menos I entre 2n. Esta I representa a la frecuencia de nuestro alelo. La deriva génica sería, por lo tanto, la fuerza evolutiva que hace que haya cambios en las frecuencias alélicas de una generación a la siguiente, dado que tenemos poblaciones de tamaño finito, aun cuando ninguna otra fuerza microevolutiva actúe. En este diagrama podemos ver
cómo hay cambios en las frecuencias una vez que hacemos que disminuyan los tamaños de las poblaciones. En la primera bola podemos ver una población de un tamaño mayor, después una disminución a una tercera parte aproximadamente de su tamaño, finalmente una reducción muy drástica que podría estar afectando no solo la frecuencia con la que vemos los 5 diferentes alelos, sino inclusive la presencia. Algunos de ellos, el amarillo y el rosa, ya se han perdido. Mientras más grande sea una población, menor será el efecto que tenga la deriva génica. Sin embargo, los tamaños poblacionales no son grandes debido a que se presentan, por ejemplo, sexos separados, y esto hace que haya una contribución desigual de ambos progenitores, o que el número de la progenie que se deje por cualquier individuo sea diferente. Otra es que en diferentes generaciones disminuya el tamaño de la población. Como las poblaciones no cumplen los supuestos que enumeramos anteriormente, para analizar los defectos de la deriva génica tendríamos que incorporar cómo cada población y cada especie incumplen con estos supuestos e incorporando la complejidad biológica. Otro enfoque para estudiar lo que fue el más común es una conversión de la fórmula del efecto de la deriva génica a una población ideal. Cuando hablamos de una población ideal, es aquella que cumple con todos y cada uno de los supuestos sobre el número infinito de pobladores, el número de progenie equitativa y el número de individuos de diferentes sexos que son iguales, y variaciones en el tamaño poblacional muy conservadoras. El tamaño efectivo de una población, este tamaño ideal del que hablamos, sería el que tiene las mismas propiedades con respecto a la deriva génica que tiene una población infinita con respecto a la población que estudiamos. Y estas mismas propiedades con respecto a la deriva génica podemos verlas cuando analizamos un ejemplo, en este caso el sexo separado. Cuando una especie tiene sexos separados, el número de pobladores no es igual a el tamaño de la población. Para que una población con sexos separados tuviera el mismo número de individuos que se observan al de sus pobladores con respecto a la deriva génica, es decir, el tamaño efectivo sea igual al tamaño de la población actual, solo se cumple cuando la proporción de sexos es 1 o 1. Quiere decir que tenemos un macho reproductor por cada hembra reproductiva. Si esta proporción se aleja del tamaño efectivo de la población, el tamaño efectivo actual de la población será menor. Consideremos el caso extremo en que solo exista un macho en la población y este macho sea el que se aparea y deja hijos o progenie con todas las hembras. En este caso, la fórmula del tamaño efectivo de la población es igual a 4NFNM. Quiere decir que multiplicaremos 4 veces el tamaño del número de hembras y de machos que tengamos, y esto lo dividiremos entre el número de hembras más el número de machos. Por lo tanto, si tenemos solamente un macho, 1NM, nuestro valor sería 4NF entre NF más 1. De aquí podemos ver que
sin importar cuál sea el tamaño poblacional de las hembras, cuando solamente tenemos un macho reproductivo o, en su contraparte, una hembra reproductiva, el tamaño poblacional nunca podrá ser mayor a 4, sin importar cuántas veces se aparee el individuo y cuántos hijos produzca. Con este ejemplo, podemos ver que las violaciones a una contribución equitativa en la progenie, ya sea porque un macho deje solo copias de sus genes o una hembra deje solo copias de sus genes, altera de sobremanera el tamaño efectivo de la población y la deriva génica puede entonces ser un factor muy importante. Hay 4 características de la deriva génica que son importantes recalcar. 1. Las frecuencias alélicas van a cambiar de una generación a la siguiente simplemente como resultado del error de muestreo. Y entonces podríamos asignar una distribución probable para la frecuencia alélica, pero no vamos a poder predecirla con certeza. Segundo, no hay tendencias sistemáticas a los cambios en las frecuencias alélicas. Esto quiere decir que las frecuencias alélicas pueden incrementarse de una generación a otra y decrecer en la siguiente. Tercero, si el proceso continúa por un tiempo largo, es decir, si la deriva génica afecta al acervo génico, sin que nuevo material genético se incorpore por mutación o migración, la población eventualmente presentará solo un alelo de todos los alelos originales, es decir, encontraremos a un alelo fijo. El tiempo de fijación, por último, a este único alelo va a ser directamente proporcional al tamaño poblacional, a este tamaño efectivo, y la cantidad de incertidumbre asociada con estos cambios de una generación a la siguiente va a estar relacionada inversamente proporcional con el tamaño poblacional. Con esto terminamos de evaluar los efectos de esta microfuerza evolutiva, la deriva génica. Pensemos que los humanos hemos sesgado los tamaños poblacionales y hemos contribuido a decrecer estos en las poblaciones naturales. Por lo tanto, esta fuerza ha tenido mucho interés, el estudio de esta fuerza microevolutiva ha tenido mucho interés en las poblaciones raras o en peligro de extinción que muestran o que tienen tamaños poblacionales bajos o que tienen muchos cambios en su tamaño poblacional.